Y la otra es R teta 2 puntos. ¿Sí? Así es la expresión, ¿no? Sí, sí la tenemos así, ¿no? Más R teta 2 puntos. R 2 puntos. Entonces, R teta punto cuadrado, R teta 2 puntos. Aquí es R teta punto, R teta 2 puntos. Entonces, fíjense que ya tenemos R teta punto. R ya sabemos que es constante, teta punto ya lo tenemos. El R constante, teta 2 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y derivamos esta parte de acá, ¿no? Y reemplazamos. Y reemplazamos en esa expresión ahí. Entonces, vamos a tener que teta 2 puntos. Teta 2 puntos va a ser igual, entonces va a ser a 1.8t. 1.8t y 0. Como t es igual a 2, entonces tenemos que teta 2 puntos va a ser igual a 3.6. 3.6 radianes por segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Listo. Entonces ya podemos hacer la aceleración. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a R, pero R vale 2 metros, por teta punto, pero teta punto, si hacemos la operación acá, teta punto nos daba que era 2. No, mentiras, daba 3.6. Ah, sí, 2 menos 1, 6, ¿no? Esto da, si cambiamos este t por 2, esto nos da 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Profe, una pregunta. Señor. Ahí lo ponen radianes, eso no afecta. ¿Cómo así? ¿En dónde? ¿En dónde no afecta, perdón? Pues usted lo puso como radianes sobre segundo y la respuesta dio 4 metros sobre segundo. No es Ah, sí, diferente radian. no, sí, lo que pasa es que radian como tal no es unidad. ¿Sí? Este radian se coloca es porque hay una trayectoria curvilínea. Para eso es lo único que sirve la expresión radian. ¿Sí? Por eso es que usted de pronto va a encontrar, por ejemplo, en algunos textos un poco más recientes, va a encontrar, por ejemplo, que la velocidad angular, uno casi siempre la encuentra como radian por segundo. ¿Sí? Pero ahora se encuentra es como que la frecuencia, perdón, que la velocidad angular tiene de unidades de segundos a la menos 1. ¿Sí? Y entonces ya la velocidad angular, entonces ahora la llaman frecuencia angular. Precisamente por aquello de los radianes, ¿no? Pero si uno utiliza el radian, simplemente eso es para indicar que hay una trayectoria curvilínea, que puede ser un círculo o cualquier otra figura curva. Y entonces, como esto es velocidad, y esta velocidad es velocidad lineal, pues no puede tener radianes. Por eso aquí la
las unidades de la respuesta son metros por segundo. O sea, es una trayectoria curva, pero estamos hallando es una velocidad lineal en este punto. Y lo mismo pasa acá. Sí, lo mismo pasa acá. Cuando le pongamos aquí el valor, pues entonces nos va a dar aquí, nos va a dar metros radianes por segundo al cuadrado. Sí, entonces nos va a quedar metros por segundo al cuadrado. No sé, mami. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, si reemplazamos aquí este teta punto nos dio 2, ¿no? Entonces, 4, 9 por 4, 36, nos dio 2. Pero como dice que es teta punto al cuadrado, entonces acá será 4. Entonces será 4 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la expresión R teta punto cuadrado más R, que otra vez es 2 metros por teta 2 puntos. Pero teta 2 puntos nos dice que es 3.6 radianes por segundos al cuadrado. Y de esa manera nos quedan las mismas unidades y podemos hallar el valor de la aceleración. Entonces la aceleración en este caso va a ser igual 4 por 2, 8. 8 metros por segundo al cuadrado más 7.2 más 7 más 7.2 metros por segundo al cuadrado. Pero fíjense que esto no lo puedo sumar, ¿no? Esto no lo puedo sumar, ¿por qué? Porque esto es una expresión vectorial, ¿no? Aquí me faltó colocarle en la dirección normal, en la dirección radial y en la dirección transversal, ¿no? Aquí me faltaría ponerle, si lo queremos hacer aquí, me tocaría colocarle el vector unitario y el vector unitario, ¿no? El tangencial y el vector unitario normal, creo que lo llamamos allá. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Esto es en la dirección normal y este es en la dirección tangencial, transversal, perdón. Transversal. Entonces acá esta, este 8 es en la dirección y este 7.2 es en la dirección. Ahora, como nos piden es la magnitud, pues simplemente aplicamos Pitágoras, ¿no? Y hacemos Pitágoras y entonces ahí sí ya nos da el valor de la aceleración como magnitud. Entonces decimos que esto va a ser igual a 8 al cuadrado más, perdón, sí, 7.2 al cuadrado y eso elevado a la 1/2 que es la raíz. Señor. Profe, disculpe, ahí en la aceleración, ¿no sería -8? Es que pues estuve revisando en la fórmula que yo tengo copiada la vez pasada y la Sí. fórmula decía que era aceleración igual a R2 puntos menos R teta punto al cuadrado. Ese menos, ¿no? Aquí, aquí donde puse más. No, profe, en la primera parte, en R teta punto al cuadrado. Ahí no sería R teta menos punto. R teta punto. Ah, aquí este menos acá. Ya reviso. Tranquilo, ya reviso. Puede ser, sí, no sé. Yo esa fórmula sí, la verdad, nunca me la aprendí. Entonces, ya la revisamos, no hay problema. Metros por segundo al cuadrado. Ya miramos a ver qué nos dice que es esa expresión. Pero miren el libro, porque yo no me la sé.
movimiento curvilíneo, funciones derivadas, movimiento tangencial normal, radial y transversal. Listo. Sí, tiene todas las razones. Menos r teta punto cuadrado. Es más, la expresión le falta, ¿no? Ahí le falta la expresión. ¿Qué le falta acá? La expresión completa, no, aquí no escribí la otra parte de la ecuación. ¿Qué falta ahí? Según lo que escribimos la vez pasada. Bueno, este 8 a la menos no interesa. Aquí dice que la aceleración es igual a R2 puntos menos R teta punto cuadrado. ¿Sí? Sí, así la escribimos o no. Sí, señor. Entonces aquí no, aquí como R es constante, por eso no colocamos R2 puntos, ¿no? Porque es constante. Pero sí faltó esa otra parte. Y fíjese que en la segunda parte dice que es R teta 2 puntos más 2 veces R punto teta punto. Nuevamente, como R es constante, entonces el R punto es 0, entonces por eso aquí no va la otra parte, pero debería ir la otra parte, ¿no? La otra parte. Listo. Entonces aquí sí, el compañero tiene toda la razón, ahí era menos. Para efectos de la magnitud no nos va a afectar, pero para efectos de la expresión vectorial sí. Entonces, ¿cuánto nos da esta parte aquí matemática de la magnitud de la aceleración? 8 al cuadrado más 7.2 al cuadrado, raíz. Sí, eso da. Entonces, colocarle aquí el 2. Entonces ya tenemos la magnitud de la aceleración, que era lo que nos preguntaba. Profe, o sea que lo único que le cambiaba ahorita era el signo del -8, del 8. Sí, sí, señor. Pero como para la magnitud de ese 8 va al cuadrado, pues eso no nos cambiaba. Pero para el vector sí, porque no es lo mismo 8 que -8 cuando hablamos de parte de la parte vectorial, ¿no? Sí, eso fue lo único que hice ahí. En las expresiones que teníamos, lo único que hice fue a ese 8 ponerle el menos. Porque iba para el sentido contrario. Bueno. Pues ahí hay algunas de las aplicaciones. Algunas de las aplicaciones de ese ejercicio. Miremos acá bueno, aquí vamos a mirar acá en el video donde nos dan las ecuaciones ya simplificadas, ya listas para usarlas cuando vamos a trabajar con movimiento parabólico. Que sea lanzado en el aire tenga una velocidad inicial de dirección arbitraria.
el cual se moverá describiendo una trayectoria curva en un plano, es decir, una parábola. Algunas de sus características la podemos ver en el siguiente gráfico. La primera característica que te puedo nombrar es que este describe una trayectoria curva en un plano, como lo dije, es decir, una parábola. Si lanzamos un objeto, bueno, nos ponemos acá. Si tú estás jugando fútbol soccer y patea la bola de este punto, ¡pum! La bola generará una parábola. Existen dos movimientos en la trayectoria, aunque se deben estudiar por separado. Es decir, que si esta es la bola, me generará dos componentes. Este es el movimiento rectilíneo uniforme en X, y en Y, la componente en Y actúa en movimiento de caída libre, porque cuando golpeaste la pelota iba en función de la gravedad. Entonces, cuando se lanza un proyectil, su velocidad será constante, aunque el objeto vaya cayendo. Esto se debe a su peso. Es decir, que si la pelota que lanzaste sigue así, cuando llega a este punto, que es su altura máxima, vamos a ponerle Y, la velocidad vertical se hace cero, porque ya no subirá más, pero la vertical sigue constante, sigue cayendo. Las componentes en X sería igual al vector de balón, en este caso, por el coseno del ángulo, y la componente en Y sería igual al vector por el seno del ángulo. En este movimiento, el tiempo de trayectoria se divide en dos tiempos. El primer tiempo es cuando va subiendo, que es este, y al llegar a la altura máxima me generaría otro tiempo, por ejemplo este T1, y de aquí a aquí el T2. Debido al peso del balón o al peso del objeto, recibe una aceleración constante vertical hacia abajo. Esto se debe a la aceleración de la gravedad, la cual aumentará cada segundo, porque recuerden que la aceleración de la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. Y bien, una vez teniendo esta característica en cuenta, vamos a encontrar la fórmula de este movimiento, o sea, de dónde sale cada fórmula de este movimiento. La fórmula de este movimiento son las siguientes: una fórmula para el tiempo de vuelo, una fórmula para la altura máxima y una fórmula para el alcance máximo. Es decir, una fórmula para el tiempo recorrido de balón en este caso, una fórmula para determinar la altura máxima y una fórmula para determinar el alcance máximo. El tiempo 1 es el tiempo de subida, es decir, cuando el objeto va así. Y cuando llega a su altura máxima se produce el tiempo 2, que va así descendiendo. Entonces, vamos a determinar el tiempo 1 y lo multiplicamos por 2, y entonces tenemos el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo, como dijimos, el tiempo 1 será el tiempo en el que el balón o la partícula sube. Como hablábamos de balón al principio, es el tiempo que la partícula sube y llega hasta este punto donde su velocidad vertical se hace cero. Entonces, con ese intervalo de tiempo que vamos a trabajar, y como vamos a trabajar con la componente en Y, estamos hablando de movimiento de caída libre. Entonces, la velocidad final, recuerden que ya esto sería su final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial, si tenemos esto, si tenemos un vector v sub i, la velocidad inicial sería la componente en Y, porque estamos trabajando con la componente en Y, y la componente en Y sería v sub i por el seno del ángulo, o velocidad inicial por el seno del ángulo.
Entonces la fórmula se reemplazaría diciendo que la velocidad en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, menos, porque la aceleración va hacia abajo, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y eso me dará como velocidad final es 0. En este punto tengo que 0 es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la aceleración de la gravedad. Entonces, despejando la aceleración de la gravedad por el tiempo, tengo eso es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Y si quiero despejar el tiempo, como la aceleración de la gravedad está multiplicando, pasaría dividiendo y tengo que el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por la gravedad. Moviéndolo hacia este lado, el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, el tiempo total, recuerda que el tiempo que buscamos fue el de subida, que va comprendido desde aquí hasta la altura máxima. Entonces, el tiempo total es igual a 2 veces el tiempo de subida. Y como resultado, el tiempo total o el tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno entre la gravedad. Entonces tengo mi primera fórmula. Para la altura máxima, sigo trabajando con el movimiento de caída libre, donde me dice que la altura máxima o la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, como la aceleración de la gravedad es negativa, esto pasaría, este tramo entero pasaría en negativo. Entonces sería altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El tiempo que vamos a utilizar fue el tiempo encontrado, que me dice que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, reemplazando, también tengo que la velocidad inicial va a ser la componente en y, que me dice que componente en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, reemplazando este tiempo con este tiempo y esta velocidad con la componente, tengo que altura es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, un medio de la aceleración de la gravedad por velocidad inicial por el seno del ángulo entre la aceleración de la gravedad, y todo eso al cuadrado. Entonces, si multiplicamos este término con este término, pasaría al cuadrado y esto también pasa al cuadrado. Entonces tengo que altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre la gravedad, entre la aceleración de la gravedad, menos un medio de la aceleración de la gravedad por velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo, y eso va dividido entre la aceleración de la gravedad al cuadrado. Como está dividiendo esto con esto, me generaría una sola aceleración de la gravedad. Y tengo que altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado entre la aceleración de la gravedad menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre la gravedad. Entonces, estos serían dos fracciones. Al multiplicar el numerador, al multiplicar el numerador con numerador, va a ser igual porque está por 1. Y al multiplicar 2 por la aceleración de la gravedad me daría 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces tengo lo mismo, pero aquí
dividiendo entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Si acá partimos por la unidad, le ponemos un 1 aquí. Bueno, quedó chueco. Y aquí también un 1. Eso sería igual a 1 entre 1. Aquí lo parto también por la unidad, para que me forme una fracción. Y este 1 estaría dividiendo entre este 2. Entonces, 1 menos 1 medio es igual a 1 medio. Y entonces, la que me quedaría, la ecuación que me quedaría sería esta, la que me posee 1 medio. Y esa sería mi altura máxima. Entonces, la altura máxima para el movimiento de proyectiles o movimientos parabólicos es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Para el alcance máximo, ya aquí estaríamos trabajando con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, donde me dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, el tiempo que vamos a utilizar es el tiempo total y la velocidad que vamos a utilizar es la velocidad que sale de la componente en X, que me dice que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, reemplazando, tengo que alcance o desplazamiento es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la aceleración de la gravedad. Entonces, al multiplicarlo me dará 2 por velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo entre la aceleración de la gravedad. Y hay una identidad trigonométrica que me dice que seno de 2 veces un ángulo es igual a 2 seno de un ángulo por el coseno del ángulo. Entonces, si yo multiplico 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo, me dará que eso es igual a seno de 2 veces mi ángulo, en este caso es teta o z. Entonces el alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, y eso estará dividido entre la aceleración de la gravedad. Y esta es la fórmula del alcance máximo. Entonces, todas las fórmulas son estas. Alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la aceleración de la gravedad. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la aceleración de la gravedad. Y esas son las fórmulas que se utilizan en el movimiento de proyectiles, y todas van en función de la gravedad. Este movimiento... Bueno, ahí, dígame. Claro. Profe, ahí el problema sería que solo sirve cuando no haya aceleración en X, ¿no? Sí, señor. O sea, como esto lo lanzan y va en el aire, nunca va a haber aceleración en X. ¿Sí? Aquí la única aceleración va a ser en Y y es la gravedad. ¿Sí? Ahora, creo que por ahí tengo otro video, bueno, mira, después lo miramos. Donde esto sirve, perdón, les quito ahí un momentico. Esto sirve si el punto de salida coincide con el punto de llegada. ¿Sí? O sea, es la misma línea. La viene acá. ¿Sí? Porque si viene por acá, ¿sí? Si termina por acá donde está esta parte amarilla, ¿sí? Esa fórmula ya no nos van a servir. Bueno, de pronto sirve para la altura máxima.
¿sí? Pero ya para el alcance máximo ya no va a servir porque ya no llega a la misma altura. O de pronto lo contrario, lo lanzan desde por acá, desde esta altura lo lanzan y cae por acá. Entonces no coincide con la misma línea, ¿sí? Pero desde que tengamos la parte de, desde que tengamos la parte de las fórmulas, pues uno las acomoda y las puede organizar de tal manera que sirvan de acuerdo a los datos que le den a uno. Bueno, ¿ya las copiaron? Bueno, ok. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación precisamente de este tiro parabólico. En este caso es semiparabólico. Entonces vamos a tener por acá, tenemos acá en el piso, por decir una cosa, que sea el piso. Vamos a tener por aquí voy a tener un rectángulo que me va a hacer las veces de un recipiente. Desde por acá, entonces vamos a sacar el tiro parabólico acá, bueno, ¿sí? Que viene de acá, de una caja, vamos a la más larga acá. Más o menos así. Bueno. Y entonces nos dicen que a partir de la línea horizontal que sale de acá, tenemos una H. No sé si ahorita en el enunciado no lo dicen o lo vamos a buscar, no sé. Me dicen que la velocidad con que sale acá, esta velocidad, bueno, tangente acá supuestamente, bueno, voy a hacerla así ahí como está formando con respecto a la horizontal, está formando acá un ángulo de 40 grados. Y esta que dibuja aquí en negro es la velocidad inicial. Esto es H. Este punto se llama B. Este punto se llama C. Este punto acá se llama A. Y me dicen que la distancia que hay desde este punto A, la distancia que hay desde ese punto A hasta este punto, ahí me quedo lejos, pero bueno. Entonces me dice que son 80 milímetros. 80 milímetros. 80 milímetros. Listo. Eso dice ahí. Entonces dice que el enunciado dice que se vacía
en un vaso, de 140 milímetros de altura y 66 milímetros de diámetro. 16 milímetros de diámetro. 66 milímetros de diámetro. Diámetro interior, ¿no? Diámetro interior. Me preguntan rango de valores. Entonces nos preguntan el rango de valores. Rango de valores de la altura H para los que la leche cae en el vaso. Si la velocidad inicial es igual a 1.2 metros por segundo, 1.2 metros por segundo con el ángulo de 40 grados. Bueno, ya está marcado, pero bueno. Listo. Entonces, ¿qué tan alto puedo colocar esto aquí para que caiga? De tal manera que esté en el vaso, que caiga aquí en el vaso, dentro de, ya sea aquí, ya fíjese que puede caer aquí en el borde C, puede venir acá y caer aquí en el borde B, o puede venir acá y caer por acá en cualquier otro punto, ¿cierto? Pero los límites son B y C, ¿no? Porque si es menos que B, caerá por acá, y si es más de C, caerá por acá. Entonces, es entre B y C, pero ese B y C no lo dan, ¿no? 66 milímetros. Y esta altura también no la dan. Dice qué tan alto está el vaso para echar ahí el líquido, la leche en este caso. Entonces es un ejercicio de lanzamiento, de caída libre, ¿sí? Acá usted simplemente coloca para que esto caiga y por el efecto de la gravedad el líquido cae, ¿sí? Formando aquí una semiparábola. Entonces con eso vamos a iniciar a resolver el ejercicio. Recuerden que en el movimiento parabólico, ¿sí? En el movimiento parabólico, el desplazamiento en X es movimiento rectilíneo, ¿sí? Y en el vertical, pues el vertical ya sabemos que es con aceleración constante, ¿no? Que es el de la gravedad. Busquemos la componente de la velocidad inicial en X y Y.
Mientras ustedes están haciendo eso, entonces yo voy a escribir que el movimiento vertical es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Su madre. Qué pena. ¿Estoy conectado con ustedes todavía? ¿O no? Sí, qué pena. Qué pena ahí la expresión que hice porque pensé que se me había apagado ahí. Qué pena. El movimiento vertical es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces, esta velocidad que tenemos acá, la voy a colocar por acá más amplia. Esta velocidad que tengo acá, entonces la vamos a descomponer en la velocidad horizontal, o sea, la velocidad en X, y la vamos a colocar la velocidad en Y, ¿no? Fíjese que este ángulo de acá es el ángulo de 40, ¿no? Este es el ángulo de 40 grados. Y este es B sub 0. Entonces aquí podemos decir que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 40 grados. Y que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de 40 grados. Esas son las magnitudes, ¿no? No estoy hablando de los sentidos porque fíjate que Y queda para abajo, ¿no? Que es lo lógico porque esto va a caer, ¿no? Va a caer ahí. Entonces tenemos los valores, los podemos encontrar. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que la velocidad es 1.2, entonces sería que la velocidad inicial en X va a ser 1.2 por el coseno de 40. ¿Cuánto da eso, por favor? 0,92, profe. 0.90 92. 92. A ver, yo creo que tengo otro valor. O sea, usted aproximó. 0,919. Bueno. Metros por segundo. Y B sub 0, Y, va a ser igual, entonces 1.2 por el seno de 40. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿0. qué? 77. 77. ¿Y la tercera cifra cuánto es? 1, profe. 1, gracias. Tratemos de que sean siempre las 3 cifras. Listo, entonces ya tenemos las dos velocidades, en X y Y. Listo, de acuerdo a lo que nos dice acá. Ahora sí empecemos a mirar cómo vamos a hacer de tal manera cuando, bueno, aquí nos dice rango de valores, por lo menos deben haber 2, ¿no? Entonces el rango de valores de H, entonces uno va a ser para cuando llegue a B y otro cuando llegue a C, ¿no? Y ahí tenemos el rango de valores, porque eso van a ser los límites para que el líquido la leche caiga ahí en el vaso. ¿Sí? Entonces después de que ya tenemos las velocidades iniciales, entonces vamos a mirar que X, o sea, el espacio horizontal va a ser igual a la velocidad inicial en X, en este caso, porque es la que vamos a buscar en X, por el tiempo.
La velocidad inicial por el tiempo. Y en Y, o la misma H, ¿cierto? Y o H es lo mismo aquí en este caso del ejercicio. Y o H. Entonces va a ser igual a al espacio inicial, ¿sí? Al espacio inicial, que en este caso no lo hay, el espacio inicial más la velocidad inicial en Y, por el tiempo, menos un medio, voy a escribirlo así más fácil, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esto no me gusta así. Entonces, tenemos esta expresión acá, de X y de Y, o sea, cuánto es lo que se va a mover acá y cuánto es lo que va a moverse verticalmente. Entonces, vamos a hacerlo para el punto que está en la parte de atrás, es decir, vamos a hacerlo para B. Para B, entonces con B, o para ese punto B, pues vamos a tener algunas características, ¿sí? ¿Cuánto es lo que debe recorrer para llegar a B? 80 milímetros. 80 milímetros, ¿cierto? Entonces el X ya lo sabemos. Entonces, en este caso el X será 80 milímetros de 0,08. O me falta un 0. No, está bien, ¿sí? 82.000. Entonces tenemos 0,08 metros. Ese es el X que vamos a ver. Entonces vamos a poner la expresión esta. Si conozco cuánto debo recorrer, conozco ya la velocidad inicial en X, puedo determinar qué tiempo se va a demorar para llegar hasta B, ¿cierto? Entonces vamos a colocar que 0,08 es igual a la velocidad en X, pero la velocidad en X 0,920 por T. Y de ahí despejamos el valor de T, que nos dice que cuánto es. 0,08 dividido en 0,920. 0,086. 86, listo. Segundos. Entonces tenemos el tiempo para llegar a B. ¿Para qué me sirve conocer ese tiempo? Encontrar la altura. Para dar la altura, ¿cierto? Entonces, como aquí me dice, mire, Y inicial no hay. La velocidad inicial por el tiempo, conocemos las dos. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, el tiempo también lo conocemos, la gravedad también la conocemos. Entonces, podemos hallar cuánto es Y o H, ¿no? Coloquémosle H porque ahí está como H. H, que es lo mismo. Entonces va a ser la velocidad inicial en Y, pero la velocidad inicial en Y es 0,771 por el tiempo, pero el tiempo es 0,086 segundos, menos 0,5, la gravedad, ¿sí? La gravedad, pero la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo 0,086 al cuadrado. Entonces, con esa expresión podemos encontrar cuánto es el H. El H para llegar a B, ¿no? Si alguien colabora ahí con la operación, nos da el valor de H. 0,030, profe, me dio. 0,030.
metros en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Da eso o no da eso? Entonces, con eso ya conocemos el H para B, ¿no? Entonces tenemos H para B, que me dijo que daba ¿cuánto? Qué pena. 0,030 metros. 0.030 metros. Listo. Ok. Y para C hacemos lo mismo. Para el punto C. Pero resulta que ahora para C sí tenemos espacio inicial, ¿cierto? Entonces el X va a ser igual al X inicial más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto es ese X inicial? ¿Cuánto es ese X inicial para la ecuación horizontal? Profe, lo que cambiaría no sería el X final, o sea, como en la anterior fórmula, pero cambiando el X final. Ah, lo mismo, sí. Si yo le pongo cuánto es el X inicial, me cambia ya el otro. Sí, lo mismo. Bueno, exacto. Entonces, ¿cuánto sería el X? 146 milímetros. Entonces serían los 80 que ya tenemos ahí y nos dice que el vaso ese tiene un ancho de 66, ¿no? 8 y 6, 14, 146, exactamente. Entonces sería 0.146 metros, ¿sí? Y exactamente como dice el compañero, lo mismo que tenemos el ejercicio para B. Entonces decimos que 0.146 va a ser igual a la velocidad inicial en X. Recuerden que la velocidad en X va a ser constante durante todo el movimiento, ¿sí? Si mal no recuerdo, me dijo que era 0.920. ¿Sí? Sí, señor. Ok, gracias. Y hay alguien pidiendo entrada, creo. Espérame un segundo. No. Ya no es, ya. 0.920. Esa es la velocidad. Y el tiempo, que es precisamente el que necesitamos hallar, ¿no? ¿Qué tiempo se va a demorar para llegar al punto C? Entonces de ahí despejamos el tiempo. Ahí despejamos el tiempo y nos dice que ese tiempo va a ser igual a 0.146 dividido en 0.940. 0.920, perdón. ¿Cuánto nos da ese tiempo? 0.158 segundos. 158, ¿así? Segundos. Entonces hacemos ahora exactamente lo mismo de la vez pasada, ¿cierto? Ah, bueno, resulta que aquí mirando las dimensiones, cometí un error en el anterior. Ahorita me acabo de dar cuenta. ¿Cuál fue el error? Que no tomó la altura del tarrito. Ajá, que no tome la altura del tarro, exacto. ¿Sí? Bueno, ahora lo corregimos, ahora lo volvemos a hacer, no hay problema. Entonces aquí ya tengo esto. ¿Perdón?
Profe, pero no hay problema con la altura del tarrito porque, o sea, lo que hallamos es la diferencia entre el tarro grande y la del tarro chiquito. No, porque sí, porque el H ahí tendría que ponerle los 140 que mide el vaso, porque no va a llegar hasta el fondo, no va a llegar hasta el fondo, sino, bueno, bueno, sí, ya entiendo. Bueno, ya miramos aquí, listo, perfecto, sí. Puede ser las dos maneras, pero sí, de pronto de una vez lo podemos sacar ahí. Entonces, podemos tener entonces la misma expresión que Y es igual a Y sub 0 más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos 0.5, la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esa es la expresión ahí, ¿cierto? Ahora, si quiero hallar el H de C directamente, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Fíjate que lo que nosotros hallamos allá fue todo el H, toda la altura que hay desde el punto de lanzamiento hasta donde está el vaso puesto sobre la superficie, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros hallamos esta H. ¿Sí? Esta H que nos dio ese valor, no es la H de B, porque el H de B no es ese valor, porque aquí, con el hecho de que llegue aquí, ¿sí? Con el hecho de que llegue aquí, ya está dentro del vaso. O sea, no necesita llegar acá al fondo, sino que ya llegó aquí al vaso. Entonces tendríamos que a esa altura restarle la altura del vaso, ¿no? No, profe, sumarle. Sumarle la altura del vaso, sí. Si le sumamos los 140, es que se mide, si el vaso mide 140. ¿Cuánto da entonces? 170. 170, no. Entonces no da como yo digo. Posiblemente hay que hacerlo con la ecuación. Bueno, terminemos de hacer esto. Y ya verificamos allá al otro lado, porque pensé que se podía directamente, pero parece ser que como tiene más expresiones, no se puede hacer. Bueno, esa Y que dijimos también que es el H, ese sí va a ser el H ya esa sí va a ser el H ya con el descuento del vaso. Entonces va a ser el Y sub 0, pero el Y sub 0 va a ser este de acá, porque ese no va a caer de aquí hasta abajo, ¿no? Entonces va a ser el Y sub 0. Entonces dice que 0, 140, que es la altura del vaso. Vamos a ver si es así o estamos mal. Bueno, entonces tenemos la velocidad por el tiempo, ¿sí? Pero esa velocidad en Y, ¿hacia dónde va? Cuando descompuse aquí la velocidad, ¿para dónde nos quedó la componente de Y? Abajo. Para abajo, ¿no? Entonces va a ser 0 punto, ¿cuánto es que me dijeron que daba? La velocidad de Y, 0,771. ¿Sí? Entonces, la velocidad en Y por el tiempo
por el tiempo, que el tiempo donde dan 0.158 segundos. Sí, segundos. Ahora, el menos de la fórmula, ¿no? Menos 0.5, el valor de la gravedad, 9.81, 9.81 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Entonces, 258 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Creo que aquí me quedo mal otra vez. Creo que este va para allá y este viene para acá. Entonces, aquí nos da esa expresión, nos da en metros, ¿no? Esa expresión nos da en metros. ¿Cuánto es eso? Entonces, ¿cuánto da eso? Profe, ¿tienes 0.59.81 o cómo es ese número? A ver, qué pena. Espéreme. Me dice que da... Ya vi que cometimos un error ahí. O cometí un error ahí. Por no leer el enunciado otra vez. Bueno, 0 punto, ¿qué me dijo? No, es que en la operación tiene un valor como en la mitad. Profe, Profe, es que tiene un valor que Ah. dice 0. Es que aquí es 0,5 por la gravedad. Así, 0,5 por la gravedad, mire, 0,5 gravedad, tiempo cuadrado. Entonces, 0,5 gravedad por el tiempo al cuadrado. Todo esto es multiplicando, 0,5981 y 0,158 al cuadrado. Vale, me dio menos 0,104. Menos 104. 0,104. Algo ilógico, ¿no? Algo que no cuadra. O sea, a ver. La fórmula, pues la fórmula es la fórmula y eso no hay de manera de decir que pues tenemos algo mal ahí. ¿Sí? Está mal reemplazada, ¿no? Está mal reemplazada. Está mal reemplazada. Vamos a ver por qué es que está mal reemplazada. ¿Hasta dónde debe caer? ¿Hasta dónde debe caer? Acá esto debe caer acá, ¿no? ¿Qué sería esa altura? H menos 0,140. Bueno, esa sería una forma. O sería, aquí de la fórmula, ¿qué sería? ¿Qué sería aquí de la fórmula? ¿Qué sería la fórmula? Lo que dice el compañero es que esa altura sería h menos el 0,140. El h 0,140.
Pero esa expresión, ¿dónde la colocamos? ¿Acá, en Y0, o ya es Y0, o cómo pasamos eso aquí a la fórmula? ¿Se acuerdan el video? Si fuera aquí completo, y aquí no está completo, aquí es esta parte de acá, ¿cierto? Aquí así. O sea, aquí vendría así. ¿Sí? Y aquí vendría, digamos, la otra parte. Digamos, la otra parte de la parábola acá. Bueno. Entonces, ¿esto qué es? Y. Y. Esto es Y. Luego, esto acá es Y. ¿Sí? Esto es Y. ¿Sí? Esto es Y. Esa es la parte de Y. Y esta aquí, toda esta altura, sería YC, ¿no? Toda esta altura sería la YC. O sea, hasta acá caería ahí. ¿Sí? YC. Listo. Entonces, al reemplazar aquí, nos va a quedar es que ese Y es los 0,140, ¿cierto? Y 0,140, igual. ¿A qué? ¿Qué sería el Y sub 0? Sería YC. YC, exacto. YC o bueno, XC, ¿no? YC o XC. Entonces pongámosle HC. HC o YC. Ahora sí, el resto de fórmula nos quedaría igual. Profe, ¿y por qué la velocidad en Y va negativa? Porque cuando la descomponemos, fíjate que la velocidad, dice que la velocidad es así, ¿cierto? Esta velocidad aquí va a la caída. La velocidad aquí tangente a esta, viene así para abajo. A esta, digamos. Que es la que me dicen que está formando 40 grados con la horizontal. Entonces, cuando la descomponemos, nos queda que para allá nos queda la horizontal y acá para abajo nos queda la vertical. Entonces, esta es la velocidad inicial en Y. Y esta es la velocidad inicial en X. Fíjate que la X sí es positiva. La de Y es negativa. Y estos son los 40 grados que usamos. Esos son los 40 grados que usamos para... Los 40 grados que usamos para hacer el valor de B sub 0X, B sub 0Y. Al descomponerla, por eso es que da para abajo. ¿Sí? Entonces, ahora sí continuamos acá y entonces sería más, según la fórmula, dice más la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es menos 0.771 por el tiempo, que es 0.158, velocidad inicial por el tiempo, menos, el menos de la fórmula, 0.5 por la gravedad, 9.81, por el tiempo,
0.158 elevado al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y ahora sí ahí podemos determinar el HC, toda esta altura HC. Que va a ser este valor que dio negativo, te lo pasamos al otro lado, y entonces nos va a dar que HC es 0.140 más esto, creo que debe ser. HC va a ser igual sí, ahí queda porque pasa al otro lado positivo y eso. Ahora sí tiene lógica. Según lo que deduzco da 0.14244. Y en lo anterior, entonces lo mismo, hay que corregir que el 0.140, esta es después del igual, y este sería el HB, ¿no? Aquí sería HB, el valor de la velocidad positiva, negativa, no sé. ¿Cómo la ponemos? ¿Positiva o negativa? En B. También negativa, ¿no? Porque va para abajo. ¿Sí da eso? 0.244. A mí me dio 0,384. 0.384. A mí también lo del compañero. Ah, bueno, listo. Entonces, borremos. ¿Qué pasó? Entonces, HC es igual a 0.384 metros. ¿Listo? Entonces, esa es la altura a la cual podemos lanzar la leche para que caiga en C. ¿Sí? Ahora en el anterior, en B, pues en B vamos a tener que la vamos a lanzar, digamos, desde esta altura hasta acá. Esto altura, entonces lo mismo, vamos a llamar esto. Entonces esto será HB. Entonces acá esto será HB. Y ahí está el vaso, de todas maneras, nuevamente, está el vaso. Digamos, está acá. Pero ahora lo vamos a lanzar para que caiga acá en B. ¿Sí? Esto sigue siendo la altura de ahorita, el 1.140. El 1.140. Entonces es la misma expresión, pero entonces va a ser que aquí es HB, pero cambia el tiempo, ¿no? Este tiempo es diferente. Es el tiempo que hallamos antes, que era 0,087. Entonces nos quedaría para B, corrigiendo, ¿no? Para B, entonces vamos a tener lo mismo, que es 0.140, va a ser igual a la altura de B, más 0.140
negativo. 0.771 por el tiempo, pero el tiempo ahora es 0.087. Sí. Velocidad inicial por tiempo menos 0.5 por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 0.087 elevado al cuadrado, que es la expresión. Y de ahí, entonces sacamos el valor de HB. Y ahora sí nos debe quedar bien. HB igual. Fíjate que para que caigan en B y para que caiga en C no lo lanzamos de la misma altura, ¿no? Digamos, la otro con respecto a esto lo estaríamos lanzándolo para que caiga en B, digamos, estaríamos lanzándolo aquí, ¿no? Estaríamos lanzándolo acá. Por eso ahora aquí, esto es HB, ¿no? Es HB. ¿Cuánto nos da esa altura? 0,242. 0.242. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, esa es. Si lo lanzamos a 0.242 o 242 milímetros, ¿sí? Va a caer en B. Si lo lanzamos a 384 milímetros, cae en C. Luego el rango de H, escribirlo acá, sí. Entonces H debe ser menor o igual y debe ser mayor o igual. Entonces debe ser mayor o igual a 0.242. Sí, 0.242. Pero no puede ser mayor. No puede ser menor, perdón. Si me quedo bien. Debe ser mayor de 0.243, pero debe ser menor o igual a 0.384. Entre esas alturas, entre los valores de esas dos alturas, garantizamos que la leche cae dentro del vaso. Dentro del vaso. ¿Sí? Y ahí finaliza el ejercicio. Esa sería la respuesta. Bueno. Entonces el viernes planteamos otros ejercicios y recuerden que vamos a hacer el examen el 10 de abril a las 6 de la mañana, ¿no? 10 de abril, 6 de la mañana. Entonces el viernes trabajamos sobre otros ejercicios de esto, miramos a ver qué alcanzamos a hacer. Nos queda el lunes 29, nos queda este viernes que viene, 26,
y nos queda el lunes 5 y el viernes 9. Bueno, todavía tenemos tiempo. Entonces, para ir mirando eso. Bueno, que tengan buena noche entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Luego. Hasta luego, que estén bien. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.